Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estéis. Hoy tenemos un tema muy interesante, todos me parecen interesantes, pero hoy tenemos un tema especialmente revelador que vamos a abordar desde el punto de vista que estamos trabajando también este mes, que este mes trabajamos y exploramos el tema de la crianza consciente en todo lo que estamos compartiendo. Y hay un tema que tiene que ver con la naturalidad, la naturaleza de los distintos fenómenos que surgen en la mente y que están en nuestra vida, que nos acompañan, que es el tema de la interdependencia. En realidad nosotros no somos seres independientes, creemos que somos independientes y de alguna manera sí que podemos serlo, pero estamos todos conectados, todos formamos una red extensa, interconectada y estamos mucho más conectados de lo que quizá de una manera superficial podemos pensar. Por eso me gustaría profundizar un poco en este tema. Vamos a pensar que para que nosotros estemos aquí hemos tenido que ser alimentados, hemos tenido que ser sanados, hemos tenido que ser vestidos, cuidados por muchas personas, ¿no? Hemos tenido que llegar a donde estamos porque han participado nuestros padres, nuestros ancestros, todas las personas que han facilitado, que han permitido que nosotros hayamos aprendido, que tengamos un cuerpo sano, que tengamos unos medios con los que podamos sobrevivir. Hay una serie de elementos naturales como es el sol, como es el agua, como es la lluvia, las personas que han generado el alimento que nos han nutrido. Hay miles, probablemente millones de personas que han participado en que nosotros estemos aquí hoy y forman parte de esta relación que estamos teniendo. Y esto parece una cosa obvia, pero si profundizamos tiene un valor muy profundo. ¿Por qué? Porque nos hace no sentirnos dentro de un egocentrismo rígido. Nos hace sentir que formamos parte de algo mucho más grande, que tenemos muchas más cosas en común de las que nosotros podemos ni siquiera apreciar, que formamos parte de una humanidad compartida, que compartimos también muchísimos espacios y muchísimas experiencias con otros seres, al menos animales con los que compartimos este planeta. Y todo esto, de alguna forma, tenemos que verlo con una mirada de apertura. Si realmente somos capaces de ver que todo está conectado, que la manera en que nos relacionamos con el mundo y con los demás es mucho más profunda de lo que nosotros podemos pensar, se desmontan muchos muros, se desmontan muchas barreras y podemos conectar desde el centro del corazón, no desde el centro del ego, que es donde solemos estar, en este egocentrismo feroz, en este egocentrismo que nos mantiene cerrados y absolutamente ciegos a las necesidades del otro. Pero fijaros que es muy importante saber que en el fondo todos los seres compartimos una esencia común, esa esencia iluminada que nos traen los maestros constantemente a hacernos consciente de ella, nuestra esencia, nuestro ser esencial es un ser iluminado. Todos tenemos la semilla de la iluminación y esto en el fondo tiene sentido. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros no tuviéramos esa semilla de la iluminación no podríamos alcanzar ese estado. Si nosotros no tuviésemos esa bondad innata y todas esas cualidades positivas, no podríamos purificar nuestra mente. Nuestra mente sería ya algo como sólido, ¿no? De alguna manera con muchos condicionamientos, pero no es así. Y esto es lo que nos permite ir más allá de todos estos condicionamientos. Y ahí todos nos conectamos, porque todos participamos de esta esencia iluminada. Cada uno tenemos nuestros oscurecimientos, cada uno tenemos nuestros velos, pero tenemos esta conexión interdependiente. Y esto, si lo traemos a nuestro entorno más cercano, como puede ser nuestra familia, como puede ser la responsabilidad de nuestra crianza con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestras familias de origen, ¿cómo podemos integrarlo? Pues yo veo varias fórmulas interesantes y una es, primero, que todos compartimos dos anhelos importantes. Uno, todos queremos ser felices y dos, todos queremos no sufrir. Queremos evitar el sufrimiento. Y ahí todos nos encontramos. Lo que pasa es que cada uno elige un camino que a veces es un camino desajustado, ¿no? A veces unas personas van hacia las sombras. Hay cuatro
caminos que hablaba Buda, que son interesantes, os los comparto. Él decía que había 4 tipos de personas. Las personas que vienen de la luz y van a la luz, las personas que vienen de las sombras y van a la luz, las personas que vienen de las sombras y van a las sombras, y las personas que vienen de las sombras y van a la luz. Entonces tenemos que ver un poco hacia dónde queremos ir. Si todos tenemos esa luz interna dentro, el camino es hacer un proceso en el que cada vez podamos ir despejando todo aquello que nos distrae del camino de la luz, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en un camino, vengamos de donde vengamos, que vamos a ir a la luz, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que tenemos unas emociones, que todos mantenemos internamente una tendencia a buscar la felicidad y a alejarnos del sufrimiento, pero a veces no lo hacemos bien. Y tenemos que tener en cuenta que las emociones también las compartimos. Todos tenemos emociones negativas y todos tenemos emociones positivas. Y ahí también tenemos que utilizarlo como un punto de encuentro. Nosotros tenemos que, como padres, como educadores, como terapeutas, estar atentos en esa crianza consciente a cuáles son las manifestaciones que llevan a alguno de nuestros miembros a caer en estados donde las emociones negativas están de alguna manera oscureciendo nuestra visión. Y ahí es donde este movimiento o esta actitud de interdependencia o este conocimiento de ver cómo todos estamos conectados y estamos interconectados, si yo soy capaz de conectar a nivel profundo con las emociones que a mí se me están moviendo, yo soy capaz de explorar mi dolor, soy capaz de explorar qué es lo que a mí me mueve a sentirme mal y conozco y reconozco y abrazo ese dolor interno desde ese centro de mi corazón donde yo estoy sintiendo eso, desde ahí puedo abrir un espacio donde puedo conectar con el dolor del otro. El dolor del otro puede ser mi hijo, mi hija, puede ser mi pareja, puede ser mi madre, mi padre, un familiar o puede ser una persona incluso con la que no tenga tanta relación. Esto sería como un paso más avanzado. Pero lo más importante es darnos cuenta que cuando empezamos a conectar con nuestro corazón, podemos empezar a ver el corazón del otro y en esa comunicación, en esa sintonía, es cuando entramos en conexión, es cuando empezamos a tener esa conciencia de interdependencia. Y esto es muy importante, porque ahí es como que las cualidades de la sabiduría y de la compasión empiezan a coger fuerza, ¿no? La compasión tiene que ver no solamente con empatizar con el dolor del otro, sino que yo siento tu dolor y yo me movilizo para ayudarte a aliviar el dolor. Es como cuando tenemos un dolor, cada uno o vemos el dolor de nuestros hijos, que a veces es muy fuerte, ¿no? A ninguna madre le gusta ver el dolor de sus hijos y nos moviliza mucho, pero a veces nos movilizamos de una forma agresiva, a veces agredimos ante el dolor del otro, porque nosotros no lo podemos contener, no lo podemos sostener, no somos capaces de aceptar nuestro propio dolor y nos cuesta mucho aceptar el dolor del otro, entonces es como que me lo quiero quitar de en medio o quiero que mi hijo se quite del medio el dolor y le quito importancia, no, no, no pasa nada, no, ¿de qué te quejas? No, esto no es importante. Entonces ahí no entramos en esa conexión interdependiente. Ahí ponemos una barrera, yo pongo una barrera egocéntrica en la que no quiero conectar con algo que a mí me está dañando y estoy separando a la otra persona a la que yo quiero. Entonces ahí entramos en una dificultad para vincular a un nivel profundo. Y esto nos aleja de la conciencia, nos aleja de esa sabiduría y de esa compasión. Entonces es muy importante ir poco a poco dándonos cuenta que esa interdependencia, que el saber que tú también estás queriendo ser feliz, que tú también estás buscando un estado de paz, que tú también estás caminando para sentirte bien, a veces te puede llevar por caminos equivocados, pero nosotros como adultos responsables, conscientes, tenemos que entrenar nuestra mente para poder acompañar a nuestros hijos, a nuestros menores, a nuestros familiares, a que se den cuenta de cuál es el camino que les aleja realmente de la felicidad y les está llevando a ir caminando hacia esas sombras. Y esto necesita de mucha lucidez, necesita de sabiduría, de discernimiento, y esto hay que entrenarlo. Entonces tenemos que darnos cuenta, la interdependencia también está muy conectada con las diferentes causas y condiciones. Las cosas no surgen espontáneamente y aisladamente. Para que un
un árbol se convierta en un árbol frondoso y de fruto, han tenido que darse una serie de causas y condiciones. Ha tenido que haber una semilla, se ha tenido que sembrar, ha tenido que haber una tierra fértil, ha tenido que tener unos cuidados, ha tenido que superar adversidades, probablemente heladas, calores, plagas, muchas cosas. Y esto puede, si todo eso se va solventando, el árbol va creciendo. Pero son causas y condiciones que se han dado. El árbol no crece solo, crece porque hay una red, hay una sintonía, hay un interser que decía Thich Nhat Hanh, el gran maestro zen vietnamita. Todo está conectado. Y eso también tenemos que hacerlo como, tenemos que verlo como con una mirada de generosidad. Nosotros también tenemos que agradecer a todos los seres que gracias a ellos nosotros estamos aquí. Las personas que han cultivado la tierra para que yo me haya alimentado. Las personas que se han molestado, que han investigado para que yo haya podido tener medicamentos para sanar mis enfermedades, las mías, las de mis hijos, las de mis familiares. Entonces, esta mirada nos da una amplitud, nos da una apertura de corazón que nos permite también llegar al corazón de nuestros hijos con una mirada mucho más consciente. Y en la manera en que los criamos, que los acompañamos, también es importante que ellos vayan dándose cuenta de todo esto, que pueden pedir ayuda, que hay gente que gracias a su generosidad, a su disposición, facilita que ellos estén donde están, ¿no? Entonces, poco a poco, esta mirada también puede ayudar a nuestros hijos a tener una mente mucho más abierta, mucho más generosa y mucho más compasiva. Y esto es importante porque vivimos en una sociedad muy individualizada, muy aislada, creo que cada vez por un lado deshumanizada, aunque hay mucha conexión, con muchas redes, con muchos mundos, con toda la información, pero quizá por eso hay tanta saturación que de alguna manera nos insensibilizamos, ¿no? Entonces creo que esto es interesante tenerlo en cuenta para esta mirada de la crianza consciente que estamos trabajando y explorando juntos en este mes en estas redes, cómo esta interdependencia nos puede abrir el corazón primero hacia nosotros mismos, hacia esa mirada generosa de todas las personas que nos acompañan, que en algún momento ha servido de apoyo, de comprensión, por muy mal que nos haya ido la vida, por muchas situaciones difíciles que hayamos pasado. Eso también es importante desde el punto de vista terapéutico. Cuando hay personas que caen en depresión o cuando hay personas que tienen dificultades o que vienen situaciones complejas y difíciles, ¿no? Por un lado hay que saber ver la impermanencia de estas situaciones y por otro lado hay que también saber mirar con una mirada más amplia, porque a veces el tener una mirada como rígida, demasiado encapsulada, nos dificulta que podamos tener una apertura a la situación. Las cosas cambian, las cosas son dinámicas, todo está formado por diferentes elementos, no es algo, una cosa sola, todo necesita muchas articulaciones para que funcionen y si tenemos esa visión, la realidad también se hace mucho menos sólida, se hace mucho más ligera, se hace mucho más dinámica y en ese dinamismo, en esa espaciosidad de la mente y de las situaciones, tenemos mucha capacidad, mucha más capacidad de acción. Siempre hay alternativas, siempre hay situaciones que se pueden mejorar, siempre hay alguien que te puede echar una mano, siempre tenemos la capacidad de ver la realidad desde puntos de vista diferentes. Entonces, esto es importante, todo es interdependiente. Esto es súper importante tenerlo en cuenta, que para que algo se dé hacen falta muchos factores y muchas condiciones. Y a veces no se dan las situaciones. Mira, esto tiene que haber sido y no fue. Bueno, si no fue, no se han dado las circunstancias, a lo mejor se dan en otro momento o se están madurando para que germinen en otro momento. A veces la planta no surge tan rápido como nos gustaría, ¿no? No crece tan rápido como nos gustaría. Nuestros hijos a veces no evolucionan tan rápido como nos gustaría, pero tenemos que respetar esos tiempos. Tenemos que ver que hay una serie de circunstancias que pueden estar influyendo. Tenemos que explorar qué está pasando en la mente de nuestros hijos, en sus corazones,
a nivel emocional, no quedarnos solamente con una imagen rígida, fija, es que eres así o eres asá o es que este es un comportamiento. No, las cosas cambian, las personas cambian, evolucionan y en esa interdependencia, la manera en que nosotros tratemos a nuestros hijos en esta crianza consciente, también les va a dar a ellos una capacidad de movimiento y una confianza en que las cosas pueden mejorar, que les va a dar mucha más autoestima y les va a ayudar a tener una visión mucho más amplia de su realidad. No tener un camino como estrecho que es así o no es. Esto no es real tampoco, ¿no? Entonces, dentro de esa interdependencia, donde los demás también son un motor para nosotros, porque no dependemos solo de nosotros, la actitud altruista también es muy importante, porque entramos en conexión con los demás y en esa conexión las posibilidades para cualquier cosa son mucho más grandes, ¿no? Todos podemos construir un mundo mejor si tenemos una red en la que confiar y tenemos de alguna manera esa mirada abierta a compartir y a conectar con todos los demás, sabiendo que todos buscamos la felicidad y de alguna forma nos queremos alejar del sufrimiento y estar ahí para acompañar al otro cuando lo necesite. Bueno, es un tema interesante que iremos seguramente abordando en algunos otros encuentros. Os lo dejo ahí para que podáis reflexionar sobre el tema y os dejo también la reflexión de que observéis en esta crianza con vuestros hijos, de igual la edad que tengan, los hijos siempre son hijos, aquellos espacios o aquellos puntos que cada uno tiene como más fricción, esos puntos de cada uno, nuestros como padres, que a veces son puntos rígidos que nos mantienen en visiones muy estereotipadas o demasiado encorsetadas y esto no nos permite tener una visión más amplia o de alguna manera también ponemos etiquetas a un hijo o a otro y cómo esas etiquetas nos pueden condicionar nuestros comportamientos y la mirada que ponemos en cada uno de ellos sin tener esta apertura de mente de interdependencia de cómo estos chavales o estas chicas o estos menores tienen la capacidad de mucho, son versátiles, son dinámicos, son cambiantes, todo es interdependiente, todo está constantemente conectándose con una versatilidad y con una generosidad que tenemos que ser capaces de tener en cuenta. Entonces, vamos a poner atención en esos aspectos nuestros que pueden condicionar la mirada que yo pongo en mis hijos y cómo esa mirada condicionada puede condicionarlos a ellos. Os animo y os sugiero que pongáis atención en esto y que nos escribáis algún comentario si descubrís algo relacionado con vuestros propios procesos que estáis a lo mejor de alguna manera condicionando los procesos de vuestros hijos. Bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias por estar ahí.